Muchas gracias. Para mí es muy especial estar compartiendo este día con ustedes, ya que llevo muchos años investigando esta condición de la hemoglobinuria paroxística nocturna. Me parece fundamental cómo lograr que se identifiquen más temprano los síntomas, los hallazgos que pueden llevar al diagnóstico de esta patología, porque aunque es una patología que no es cancerosa, que no es maligna, cobra demasiadas vidas, genera muchos daños en los órganos. Y esto queremos evitarlo porque existen tratamientos eficaces que recibiéndolo se puede evitar la muerte, se pueden evitar las complicaciones y esperamos entonces tratar de transmitir esa información en estos momentos. Bueno, entonces vamos a comenzar aclarando ese punto que justamente les decía que a pesar de no ser cancerosa, de no ser considerada maligna, les decía yo que genera una mortalidad importante y que debemos tratar de evitar. Una mortalidad evitable siempre y cuando la identifiquemos. Estas son cuatro publicaciones diferentes y todas vemos cómo la curva de sobrevida va cayendo. O sea, quiere decir que una persona que se diagnostica con esta condición, ya sea hombre o mujer, porque ambos géneros se pueden ver afectados, puede ser una en 1 millón de personas, pueden ser 15 en 1 millón de personas, pero a pesar de que sean pocas, esa persona que se diagnostica, una de cada 5 de esas personas o una de cada 3 de esas personas, dependiendo de la publicación que ustedes quieran escoger de estas, una de cada 5 o una de cada 3 fallece por esta patología solo entre los primeros 5 años del diagnóstico. Entonces no se confíen de esa palabra que es benigna, que no es maligna, es una enfermedad altamente compleja y que lleva y se cobra varias vidas a su paso. Por eso debemos poner todo nuestro esfuerzo en identificarla y tratarla. ¿Qué es lo que mata a las personas con una hemoglobinuria paroxística nocturna? Lo relacionan con hemoglobina o sangre en la orina, lo relacionan con destrucción de los glóbulos rojos. Todas ellas son manifestaciones reales de la patología. Pero en lo último conlleva la muerte de los pacientes generalmente son las trombosis. Por eso verán que dedique un tiempo especial a que entendamos por qué se presentan estas trombosis y cómo estas deben prender las alertas para identificar esta condición. Fácilmente la mitad o 2 de cada 3 de los pacientes con HPN que lamentablemente hacen parte de estas curvas donde fallecen, lo hacen por la trombosis. Pero ¿qué es la hemoglobinuria paroxística nocturna? Realmente, médicamente, científicamente, ¿qué es esa condición? Resulta que uno de nuestros genes, el gen PIC, que cuando está sano tiene su estructura genómica conservada, puede, sin haber nacido con ello, a lo largo del tiempo adquirir una mutación. No es heredada, la adquirió a lo largo del tiempo. Y cuando la adquiere, miren lo que pasa. Normalmente el gen produce que se produzca esta proteína. Miren que esta es la superficie de los glóbulos rojos o la superficie de las células. Y esta proteína tiene una función, sostener otra proteína aquí. Esta glicoproteína se convierte en un escudo para evitar que se active una cascada de proteínas llamada complemento, que si se activa contra las propias células del cuerpo puede destruirlas. El complemento está destinado para destruir bacterias, destruir microorganismos que entren. Y este escudo evita que cuando el complemento está atacando las bacterias o los microorganismos, el escudo protege esta célula. Pero si se muta nuestros genes y esa proteína no está, entonces ¿quién sostiene el escudo? No hay quien lo sostenga. Entonces las células quedan a merced de la acción del complemento contra esto. Pero ¿qué células estamos hablando acá? No solo son los glóbulos rojos, y por esto esto no solo es una enfermedad que cause anemia o hemólisis, destrucción de los glóbulos rojos. Esta proteína también está en las células de defensa, también están las células de la coagulación, las plaquetas,
también está en otras células del sistema de defensa como linfocitos o monocitos. Entonces, nótese que la enfermedad va más allá de una mera anemia, va a una enfermedad que afecta todos los componentes sanguíneos y por ende tiene impacto en diferentes aspectos de la evolución de las personas. Entonces, las células madre, antes de mutar, están todas sanas, pero se empieza a producir algunas mutaciones. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Que esas otras células sanas empiezan a verse disminuidas por la presencia de las células enfermas. Entonces, cada vez hay mayor número de células enfermas y por ende, y esto es un concepto importante, la enfermedad se detecta por unas técnicas de alta sensibilidad que lo vamos a ver más adelante en una gráfica que se llama citometría de flujo, que permite detectar estos aspectos microscópicos y moleculares de las células. Pero al principio pueden haber pocas células, lo llamamos clones, ¿sí? Porque estas células se están clonando. Estos clones pequeños pueden al principio no hacer mucho daño. Puede que sí, puede que no, ya les voy a mostrar unas gráficas. Pero lo cierto es que estos clones van aumentando. Entonces, la sospecha de esta enfermedad nos lleva a que no solo se debe pensar en ella una sola vez, sino que debemos hacer seguimiento a lo largo del tiempo. Y si ampliamos esa imagen que veíamos antes, vemos que esa proteína que sostiene los escudos en realidad son varios escudos, CD59, CD55, y si los perdemos, entonces queda a merced de esas proteínas que yo les mencionaba que están destinadas para destruir bacterias y microorganismos como es el complemento. Nótese que ese complemento no es una sola proteína, es una vía es una cascada que se puede activar por varias vías, tiene tres vías diferentes por la cual se puede activar. Empieza activándose una serie de proteínas denominadas C3, forman un complejo. Luego estas activan otro grupo de proteínas que se llaman proteínas de C5 y estas a su vez forman las siguientes, C5, C6, C7, C8, C9, que forman un poro que es el que destruye las células. Y hay otra C5A que queda por allí para generar inflamación y atraer más células inflamatorias. Entonces, habitualmente esas cascadas del complemento, por acá viene C3, activo C5, luego se juntan C5, C6, C7, C8, C9 y forman este huequito o poro llamado complejo de ataque a la membrana y abrir este huequito en la superficie de una bacteria la destruye. Pero si abre un huequito en las células propias nuestras, pues también las destruye. Por eso destruye glóbulos rojos, destruye paredes sanguíneas y puede destruir más células de otros órganos. Por eso necesitamos ese escudo. Ese CD59 que mencionábamos acá, que lo está sosteniendo esta proteína, es el escudo que nos protege. Y acá lo vemos cómo ese escudo está frenando que esas cascadas del complemento logren formar este poro, este complejo de ataque a la membrana. Mírenlo aquí, ejerciendo su función de escudo para evitar este poro que lleva a la destrucción de los glóbulos rojos. Y aquí parece ciencia ficción en un dibujito hecho por nosotros los humanos, pero esto es una fotografía tomada con un microscopio electrónico de células reales, o sea que esta es la realidad de lo que sucede en las personas con HPN. Miren los huequitos que esto hace, son huequitos reales, miren los, está la superficie de un glóbulo rojo lleno de esos huequitos por carecer de ese complemento. Y si miramos las células que revisten los vasos sanguíneos, que son las células endoteliales, que deberían ser totalmente lisas, se genera esos mismos daños que despulen las células por no tener ese escudo que los protege. Esa destrucción de este glóbulo rojo que se le abrió este porito, no solo se da dentro de los vasos, que se llama hemólisis intravascular, sino que también se puede dar por fuera de los vasos. ¿Por qué? Porque estos eritrocitos quedan recubiertos de moléculas que los están atacando y luego llega el cuerpo a retirar esas células que vienen marcadas con esos marcadores de la inflamación. Entonces la destrucción se puede dar adentro y se puede dar afuera de los vasos. Cuando se da dentro de los vasos, ¿qué pasa cuando se destruye el glóbulo rojo? Se libera todo lo que hay en su interior. ¿Qué hay en su interior? Una enzima
que se llama LDH, lactato deshidrogenasa. Entonces, por ende, si hay hemólisis, si hay destrucción, esa LDH sube. Eso nos va a servir más adelante para pensar en el diagnóstico, porque ese es un dato que nos va a servir para el diagnóstico. Pero hay algo que les quiero explicar, que queda también libre, queda la hemoglobina. La hemoglobina que debía estar dentro del glóbulo rojo, al romperse, quedó libre, y esa hemoglobina consume el óxido nítrico. El óxido nítrico es el más potente vasodilatador del cuerpo. Al disminuirse y no está el que vasodilata, entonces ocurre lo contrario, se vasoconstriñe, como ustedes lo ven aquí en la imagen. Miren que el vaso venía así y se cerró más. Y resulta que dijimos que no solo se destruían los glóbulos rojos, sino que los poros se podían generar por acá en la superficie endotelial. Eso favorece la formación de trombos. Y si además dijimos que las plaquetas y demás células de la sangre también se inflamaban o se rompían los poros, pues esto se vuelve una situación donde convergen varias situaciones que favorecen la formación de estos trombos, y estos trombos son los que van dañando los órganos. Entonces, miren cómo es de importante la trombosis. Claro, la enfermedad se volvió famosa por esta destrucción de los glóbulos rojos, ¿cierto? Porque da la anemia que causa síntomas, da la elevación de la LDH. Este grupo hemo de la hemoglobina se vuelve bilirrubina, y esa bilirrubina lo hace ver a la persona amarilla, ictericia. Entonces esto fue lo que la volvió famosa, pero lo que está por debajo de esto, que genera los daños, las complicaciones y las muertes, es todo este fenómeno que les acabo de explicar acá. Aquí lo vemos en una forma más esquemática: destrucción del glóbulo rojo, se aumenta la hemoglobina libre, la LDH, se disminuye el óxido nítrico, se genera la vasoconstricción, pero los otros protagonistas, que acá yo no se los podía mostrar también porque estaban todos mezclados acá en el trombo, acá los pongo por separados como esas células que también se atacaron las plaquetas y también se atacaron los leucocitos, también favorecen la inflamación y también ayudan a esa trombosis del paciente. Eso lleva a que se den todas estas manifestaciones importantes en nuestro paciente. Y estos son los síntomas que queremos que todo el mundo, todo el personal de salud, todos los pacientes, que todo el mundo se familiarice con ellos. ¿Por qué? Porque son inespecíficos, pero luego, después de que uno entiende toda esta fisiopatología, ya van cobrando una lógica. Entonces, la anemia es muy evidente porque se produce por esa destrucción de los glóbulos rojos, pero la fatiga no solo es producto de la anemia. Todos estos marcadores de inflamación, todas estas citoquinas que se liberan por las células de defensa tratando de luchar contra algo que se ve inflamado, eso genera fatiga. Es como cuando a alguien le da un dengue o una gripa fuerte, que se siente fatigado por toda esa inflamación que hay en su cuerpo. Eso es lo que siente una persona con HPN prácticamente todos los días de su vida. Habrán otras cosas, ya hablamos de la trombosis, de su frecuencia. Vamos a hablar que también 1 de cada 5 podría llegar a tener muerte por falla renal, la mitad podrían tener hipertensión pulmonar, y esto lo vamos a ampliar, que son tal vez los 3 daños más graves de la enfermedad. Pero explicándoles esta hipertensión pulmonar podemos entender varias de estas cosas. ¿Por qué hipertensión pulmonar? Si este vaso se vasoconstriñe, esto sucede en todos los vasos del cuerpo, esta vasoconstricción. También ocurre en los vasos de los pulmones. Si apretamos los vasos de los pulmones de esta forma, cuando la sangre va a pasar por allí, por las arterias pulmonares y los vasos pulmonares, pues van a pasar a mayor presión. Eso es lo que causa la hipertensión pulmonar. Pero si eso pasa con los músculos de estos vasitos sanguíneos, pues también puede pasar con músculos en otras partes del cuerpo. En el esófago, para poder tragar nuestros alimentos, también eso se hace a través de músculos. Si esos músculos se contraen, pues se genera dificultad para tragar, lo cual le ocurre a 1 de cada 4 personas. En el abdomen, todo el intestino tiene ese mismo músculo liso. Si eso se contrae, pues dan cólicos, da un dolor importante. ¿Qué es lo que genera la función eréctil? También dilatación de los vasos sanguíneos del pene. Si están así vasoconstreñidos, pues también
se va a generar este síntoma. Y la disnea es una combinación de tener anemia, de tener inflamación, de tener hipertensión pulmonar, de poder tener trombos en el pulmón. Entonces, por eso es un síntoma muy importante porque puede reflejar diferentes pasos de la fisiopatología de la condición. Y la hemoglobinuria, pues es algo allí evidente y es si se está destruyendo la hemoglobina, esta hemoglobina que queda libre, pues va siguiendo hasta que llega al riñón y en el riñón se puede dar la eliminación de esa hemoglobina. Entonces, nótese que la trombosis es una combinación de toda la fisiopatología de la condición y es el ejemplo claro por el cual podemos entender por qué esta enfermedad va más allá que una anemia, porque se activa el endotelio, porque se activa el leucocito, porque se activa la plaqueta, como hemos visto en las gráficas anteriores. Y si ya nos concentramos en otro órgano como el riñón, pues esa misma fisiopatología lleva a que se dañe el riñón. Los trombos que estábamos hablando pueden trombosar los vasos del riñón, el paso de esa hemoglobina por los túbulos del riñón lo daña y esos depósitos de esos residuos de hemosiderina dañan el riñón. Entonces, si vemos una foto de ese riñón por dentro, vemos cómo el tejido vascular de ese riñón, que es por donde se filtra la sangre para eliminar las toxinas, ¿sí? Mírenlo, aquí era lo normal y miren cómo se va afectando, dañando todos estos vasitos sanguíneos, glomérulos que necesitábamos para que se filtraran nuestras toxinas. Miren cómo se han ido perdiendo, se han ido destruyendo por toda esta cascada de inflamación que acabamos de ver. Porque al depositarse esa hemosiderina, esa hemoglobina en los túbulos, no toda se va, no toda se va por los túbulos, sino que mucha se queda depositada y eso genera mucha inflamación a tal punto que se dañen, se necrosen, se mueran esas células del riñón, como lo pueden ver ustedes en la foto, que aquí muchas de ellas se han muerto. Entonces, la hemoglobinuria no es, no es solo una anemia hemolítica, es una enfermedad que afecta todos estos órganos y que se afecte cada órgano, cada demora de nosotros en diagnosticar a un paciente es permitir que esto siga sucediendo. Cada día que pasa sin que hagamos el diagnóstico a tiempo son más células de estas que se están destruyendo, más células que se están afectando. Y cada que dejamos que un órgano se nos compromete, se afecta la vida de estos pacientes. Miren que la línea en rojo es las personas de edad y sexo normal, sanos de la población. Los pacientes con la línea morada son los pacientes con hemoglobinuria que tienen daño en el riñón. Miren cómo se mueren mucho más. Pero si un paciente con hemoglobinuria lo logramos diagnosticar y tratar antes de que se le afecte el riñón, mermamos su probabilidad de muerte. Entonces, cada día que pasa es oportuno para diagnosticar más a tiempo esta condición. Y ya les explicaba que la hipertensión pulmonar es la consecuencia de esa alteración del tono de los músculos. Si tenemos los vasos más cerrados, más difícil pasar la sangre por esas arterias, pero a eso se le suma que con mucha frecuencia se forman trombos en los pulmones y eso aumenta la disnea de los pacientes. Entonces, esas trombosis, hablemos un poco más de esas trombosis. Las trombosis de la hemoglobinuria paroxística nocturna pueden ser inusuales o usuales. Las usuales son las que todos conocemos, los trombos de las piernas, los trombos de los pulmones, pero esta es la enfermedad más trombogénica del mundo, la enfermedad que tiene más riesgo de formar trombos en el mundo es la hemoglobinuria paroxística nocturna. Entonces, es tanto ese potencial de trombos que lo producen sitios que habitualmente nunca se forman. ¿Como cuáles? Las venas que están por encima del hígado, las suprahepáticas, cuando se trombosan, producen un síndrome que quienes lo descubrieron le colocaron el síndrome de Budd-Chiari, pero claro, al estar las venas del hígado por encima del hígado tapadas, entonces no fluye la sangre, entonces el hígado se empieza a poner grande, el vaso se empieza a poner grande porque la sangre no puede pasar, entonces se empieza a acumular hacia atrás el hígado y vaso,
y eso va generando acumulación de líquido en el abdomen y empieza a generar obstrucción intrahepática. Entonces se vuelve un síndrome grave que puede matar a muchas personas. Resulta que una de cada 10 o una de cada 4 personas con HPN pueden presentar un trombo tan grave como es el Budd-Chiari. ¿Qué otro sitio inusual se puede ver afectado por una enfermedad que produce tantos trombos como la hemoglobinuria paroxística nocturna? Las venas del cerebro. Generalmente cuando hablamos que un paciente le dio trombosis cerebral, estamos hablando que una arteria, las personas ya mayores, hipertensas, diabéticas, que fuman, se les tapa una arteria pequeña del cerebro. Pero esta enfermedad produce tantos trombos que siendo personas jóvenes, porque la mayoría de las personas con hemoglobinuria paroxística nocturna están alrededor de los 30, 40 años, a pesar de ser tan jóvenes, se les pueden trombosar las venas del cerebro, como muestra esta angiografía en este paciente. Entonces, tanto usuales como inusuales, usuales como las venosas profundas, que puede ser la tercera parte de los pacientes, usuales como un infarto o un evento cerebrovascular, que puede ser uno de cada 5 pacientes, pero las suprahepáticas y las venas que están en la parte abdominal, como la mesentérica y la esplénica, también se pueden presentar. Entonces, trombos tanto en sitios usuales como en sitios inusuales los podemos ver. Y si las barras en morado son otras enfermedades que tienden a producir trombos, pero ninguna de estas enfermedades que son muy famosas entre nosotros los hematoncólogos porque producen muchos trombos, ninguna se iguala ni se le acerca a la hemoglobinuria paroxística nocturna, que es la más trombogénica de todas, 62 veces mayor riesgo de trombos que la enfermedad general. Esto es lo que explica que mate tantas personas con HPN. Entonces, podemos decir, no, pues anticoagulamos a nuestro paciente. Podría ser el pensamiento de alguien. Pues cuando le produzca un trombo, entonces le damos un anticoagulante y problema solucionado. No es tan sencillo, porque el primer episodio puede matar a la persona, entonces ya no vas a tener a quien anticoagular después. Pero más grave aún es que como la fisiopatología de esta enfermedad no es una enfermedad de la coagulación, sino que es una enfermedad inflamatoria, una activación de la cascada del complemento, estar sin escudos para esa cascada, así tú le des anticoagulantes, se pueden seguir presentando trombos, porque aquí el problema no es solo de la coagulación, el problema va más allá. Entonces la solución no es tan simplista como decir vamos a anticoagular a nuestro paciente y ya. Y si dejamos que ocurra el primer episodio, ya el riesgo de ese paciente va a ser 5 o 10 veces más de morirse. Entonces, la idea es que podamos llegar tan temprano, así como explicábamos en el riñón, lleguemos temprano para que no se nos dañe el riñón, pues lleguemos temprano para que no haga ni siquiera el primer evento trombótico, porque el primero nos puede matar al paciente y si no de allí para adelante va a tener 5 o 10 veces más probabilidad de morirse. Entonces hay que tratar de llegar antes. ¿Cómo llegar antes? Esto se puede anticipar, esto se puede prever. Yo puedo darme cuenta por los estudios científicos que hay mayor riesgo de la trombosis. ¿Cómo lo puedo prever? Si se eleva esa LDH, que debería estar dentro de las células, no tendría por qué estar en niveles altos en la sangre. Esto me indica destrucción de células, me indica actividad de la enfermedad. Por eso una persona que tiene la LDH en su examen de laboratorio 1.5 veces más de lo normal, tiene 7 veces más probabilidad de una trombosis. Si a eso le suma que además tiene hemoglobinuria, tiene 10 veces más, o por lo mismo que si tiene disnea, y si tiene dolores o abdominales o torácicos, estamos hablando de 18 a 19 veces mayor probabilidad de trombo. Entonces miren que yo, mirando un examen súper sencillo como la LDH, preguntándole cómo está la orina, preguntándole si está ahogado o si tiene dolores, puedo predecir la probabilidad de que me haga sus trombos. O sea que esto sí es evitable. Solo es que el hecho de que sea infrecuente, 15 por millón, nos lleva a que tengamos que hacer conciencia. Si hacemos conciencia de estos elementos sencillos, podemos evitar estas situaciones. Otro mito alrededor de estas trombosis es que solo se presentan en personas que se transfunden mucho. Eso es falso. Falso. Miren, aquí está la barra de las personas donde sin haber necesitado nunca transfusión por la hemoglobinuria paroxística o habiendo necesitado solo a uno, también
presentan eventos trombóticos en la hemoglobinuria. Entonces, no caigan en ese mito o en esta falsa tranquilidad de que sin haber necesitado transfusiones no se va a complicar. Sí se puede complicar aún estando en esto. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que debemos propender por colocar tratamientos activos a tiempo, no esperar a que se generen los daños. El primer trombo puede ser mortal, después ya se nos puede dañar el riñón, se nos puede generar hipertensión pulmonar. Entonces tratemos de frenar esta enfermedad antes de que nos genere estas complicaciones. Miren ustedes que 2 de cada 3 pacientes se les afecta el riñón en esta condición y 1 de cada 5 incluso puede llegar hasta diálisis por esta condición. ¿Para qué esperar a dejar al paciente sin tratamiento a que vaya avanzando en su daño del riñón hasta llegar a este punto para decidir tratarlo? La idea es tratarlo en este momento, cuando no tiene daño en el riñón, para evitar que eso suceda. Y entonces ya habíamos dicho que casi la mitad de los pacientes presentaban esa hipertensión pulmonar. Entonces preguntarle a nuestro paciente, ¿siente ese ahogo? Si siente esa dificultad para respirar, hagámosles imágenes, ¿sí? Angiotac de tórax para evaluar si tiene trombos en el pulmones, ecocardiograma para pedirle medir la hipertensión pulmonar. Eso es muy importante. Cuando hablamos de diagnosticar a tiempo, no solo es referente a llegar a la palabra tiene una hemoglobinuria paroxística nocturna, sino tiene y qué tanto tiene comprometido por esa hemoglobinuria. ¿Sí? Entonces, hay que hacer la prueba de la citometría de flujo para diagnosticar la enfermedad, que ya les voy a hablar de ella. Pero una vez que lo tengamos diagnosticado, hay que hacerle a nuestro paciente los estudios necesarios para saber qué tan comprometido está por esta condición. Como se asocia una enfermedad de la sangre, la gente cree que solo necesita exámenes de sangre, pero necesita ecocardiograma para evaluar esa hipertensión pulmonar. Si tiene disnea, necesita un angiotac de tórax para buscar estos trombos en los pulmones. Entonces, necesita una evaluación completa, integral de todos sus órganos para llegar a un adecuado diagnóstico holístico del paciente. Entonces, ya acercándonos un poco al final de mi intervención para tratar de resumir un poco lo que les he dicho, ya les he explicado como la fisiopatología, de dónde surge esta enfermedad, cuáles son sus síntomas y sus complicaciones frecuentes. Entonces, ¿a quién le vamos a pedir esa citometría de flujo que es de alta sensibilidad para pedir la hemoglobinuria paroxística nocturna? Esto está tomado de unos consensos internacionales para esto. Entonces, claro, si hay una trombosis, con todo el énfasis que hemos hecho, que no ha sido provocada y que es una localización atípica, y a eso usted le suma que tiene hallazgos que demuestran destrucción de los glóbulos rojos, pues le tienes que pedir la citometría. Si usted tiene hemoglobinuria, que dijimos que puede estar como en la mitad de los pacientes, pues le pides una citometría de flujo. Pero resulta que hay otras 2 condiciones que de pronto no habíamos hablado mucho, que nos ponen en riesgo de esta citometría. Resulta que cuando tenemos menos células en la médula ósea, llámese por una anemia plásica o por un síndrome mielodisplásico o hipoplasia medular, al haber menos células, esas células clonadas que producen la hemoglobinuria paroxística nocturna pueden predominar más y hacerse más frecuente. Miren ustedes este ejemplo. La hemoglobinuria ya sabemos que encabeza la probabilidad de esa citometría. En la mitad de los pacientes con hemoglobinuria, esta orina coloreada, pueden tener la hemoglobinuria paroxística nocturna, pero miren ustedes, por ejemplo, como la anemia aplásica, casi el mismo porcentaje, casi la mitad, pueden tener hemoglobinuria paroxística nocturna. Entonces, lo mismo el mielodisplásico, casi 1 de cada 10 puede tener hemoglobinuria paroxística nocturna. Entonces, como son enfermedades que nos ponen en riesgo de esta condición, entonces cuando tengamos un diagnóstico de esto, a pesar de ser una enfermedad diferente, coexiste con la hemoglobinuria paroxística nocturna. Entonces, un paciente con estos diagnósticos debe tener la citometría de flujo para hacerte esto. Entonces, son enfermedades diferentes. La HPN tiene estas manifestaciones que vimos anteriormente. La anemia plásica es una enfermedad donde hay menos producción de células en la médula ósea. Entonces le dan los síntomas de la anemia, al tener menos células de defensa le dan infecciones, al tener menos plaquetas le dan sangrados, ¿sí? Le pueden dar fiebres por esas infecciones.
Pueden tener algunos síntomas en parecido, pero son dos entidades diferentes. Pero cuando esta enfermedad está, es más probable que esta esté al ladito. Entonces, cuando esta enfermedad esté, siempre debemos pedir la citometría a estos pacientes. Tan diferentes son que las causas de muerte son diferentes. En la HPN ya hemos hecho mucha énfasis que la causa de muerte más frecuente son trombosis. En la anemia plástica la causa más frecuente son infecciones, pero así sean diferentes, debemos investigar o nos debe llamar la atención investigar a tiempo en ese paciente la otra enfermedad asociada como el HPN. Y el hecho de que tenga las plaquetas bajitas no lo exime de formar trombos. Mucha gente dice, no, pues sí, como tiene anemia plástica, con esas plaquetas tan bajitas que va a formar trombos. Pues aquí la gráfica les muestra con la curva morada clarita que sí hacen trombos a pesar de tener las plaquetas bajitas. O sea que eso no es ninguna situación para confiarnos. ¿Qué pasa si yo a un paciente con anemia plástica le hago la citometría y encuentro muy poquitas células con HPN? Mi obligación es seguirla midiendo en el tiempo porque eso va aumentando. Miren, este es un ejemplo de la vida real tomado de un estudio de 83 pacientes, de donde de los 83 a 30 les aumentaron progresivamente los clones. O sea que la citometría no es un examen único, es un examen que se va repitiendo en el tiempo, sobre todo en estos grupos de mayor riesgo, como la anemia plástica. Si es positivo, cada 3 meses se repite, si es negativo, cada 6 meses, pero se repite por el alto riesgo de esto. ¿Y por qué se repite? Porque de eso depende colocar tratamientos eficaces para estas condiciones, sabiendo que existen tratamientos donde yo puedo inhibir ese complemento y eso me reduce la fisiopatología de la condición. Yo debo constantemente estarlo buscando, porque aunque se tratan diferente, la anemia plástica se trata, digamos, con terapias inmunosupresoras para evitar que se dañen esas células de la médula ósea. La idea es que sean tratamientos complementarios, que a la par yo trate la hemoglobinuria y a la par yo trate la anemia aplásica. Entonces, queda compromiso de todos y la idea es que todos difundamos mucho este mensaje para que cambiemos esta realidad, donde una de cada cuatro pacientes con HPN pasa más de 5 años volteando por el sistema de salud sin encontrar diagnóstico. La idea es que cada vez incrementemos esto y que cada vez sea más temprano el diagnóstico, porque cada que dejamos que pasen todos estos años, ¿sí? Donde 2 de cada 3 pacientes tardaron más de un año en ser diagnosticados. Eso implica mayor riesgo de trombosis, mayor riesgo de complicaciones. Y tenemos una herramienta altamente poderosa como es la citometría de flujo de alta sensibilidad, que pone las células así en una filita india, le aplica un láser y eso nos permite categorizar y saber si tienen o no tienen el escudo. Acuérdense que el escudo hablábamos que era el CD59. Si lo tiene, aparece claramente. Si no lo tiene, se detecta fácil. Por eso hablamos que es de alta sensibilidad. Pero no solo los escudos CD55 y CD59 los medimos. Hay otra proteína muy importante que es el FLAIR. Y ustedes dirán, ¿qué es eso? Pues acá está CD55 y CD59, que es muy importante medirlos, pero esta como bisagra que sostiene el escudo es el FLAIR y se puede detectar también porque también se adolece en estos pacientes que tienen HPN y aumenta la posibilidad de detectarlos. Y no se confíen de los clones pequeños. Ah, que como tiene un clon pequeño no hay que tratarlo. Pues miren que con clones pequeños se genera la causa de muerte más frecuente, trombosis. Entonces no se necesitan tener clones grandes para generar las complicaciones de esta condición y evitar que se presenten estos daños. Ya para cierre, que queda uno como asustado viendo esta enfermedad tan complicada, vamos a cerrar en estos últimos minutos rápidamente dando una voz de aliento y esperanza y es, vale la pena diagnosticarla porque existen tratamientos supremamente eficaces. Al ya conocer bien la fisiopatología y sabemos que es el complemento el que lleva a toda la fisiopatología de la enfermedad, pues se han descubierto inhibidores del complemento. El C5 es un poco más distal, si recuerdan la cascada. Inmediatamente que se pone esa inhibición, miren que inmediatamente baja la LH, o sea, esto es altamente eficaz. Se pone
e inmediatamente se empieza a frenar la destrucción de esos glóbulos rojos. Por ende, si eso frena de verdad la fisiopatología, pues el 92% de los eventos de trombosis reducen, o sea que reduce la principal causa de muerte de estas situaciones. Y si lo hace con la principal causa de muerte, pues también lo hace con los otros órganos, porque ustedes saben que la fisiopatología va concatenada. Entonces, se logra demostrar cómo a los 3 años de uso, de estar usando esto, la mejoría en los riñones ha ido aumentando. O sea que más del 93% de los pacientes empiezan a presentar mejoría de los riñones con estos tratamientos y se reduce en 3 de cada 4 pacientes la transfusión. Entonces, esto es bien eficaz. Pero resulta que, a pesar de este gran avance que significaron estas publicaciones que se hicieron en 2006, pues ya han pasado 18 años más después de que tuvimos este descubrimiento. Entonces, sí, esto para nosotros fue transformador, transformador, pasar de esa alta riesgo de muerte a lograr controlar estas fisiopatologías, a tener una mejoría muy rápida, donde desde la primera semana ya se mejoraba la fatiga, a la segunda semana ya se mejoraba la disnea, entre los 2 y primeros 6 meses ya empezábamos a mejorar el hemograma y la función del riñón, y a los 3 años pues teníamos una sobrevida continuada, sin trombosis y demás, como lo vemos en esta curva. Antes de inhibir el C5, se nos morían esta gráfica, ¿sí? Donde dos de cada tres seguían vivos a los 5 años, pero inhibiendo el complemento, pues la mayoría persisten vivos. Entonces, esto es una esperanza muy grande porque hay tratamientos eficaces. Sin embargo, ya para años más recientes, pasar del 2006 de estas publicaciones a 2020, empezamos a mirar que si bien estos pacientes mejoraron mucho, resulta que su calidad de vida no había mejorado del todo óptimamente en algunos pacientes. En algunos mejoraba notariamente, en algunos mejoraba, pero no del todo. Y resulta que es que la calidad de vida de estos pacientes se ve muy afectada. Si 43,6 es la calidad de vida de la población general medida por fatiga, el cáncer es 40 y HPN deteriora más la calidad de vida que el cáncer en 35 si no ha tenido trombosis y 33 si ha tenido trombosis. Entonces, si deteriora más la calidad de vida que el mismo cáncer, pues ya podrán imaginar, uno, lo deteriorada que es la calidad de vida y dos, lo difícil que es, a pesar de tener buenos tratamientos, lograr restablecerla. Por eso, miren que aquí se vuelve a hacer la comparación con el cáncer, como los pacientes con HPN tienen más deteriorada esa calidad de vida. Entonces, se empezó a mirar cómo con los tratamientos de inhibición del C5, qué tanto mejoraban todos esos aspectos. Si esa reducción de las transfusiones, como quedaba una parte que todavía seguía necesitando transfusiones, qué tanto estaba afectada la calidad de vida en esos pacientes. Entonces, nótense que a pesar de inhibir el C5, un porcentaje muy importante de pacientes, 3 de cada 4, podían quedar con algo de anemia. Entonces la investigación se dirigió a eso. La primera solución que se dio es aumentemos la dosis de ese inhibidor de C5, no lo demos 2 veces al mes, sino 3 veces al mes. Esta solución alivió la calidad de vida de varios pacientes, logró evitar algunas transfusiones, pero es un medicamento altamente costoso y al pasar de 2 a 3, los sistemas de salud se sintieron frente a esa situación. Entonces, tener a los pacientes con mejoría de 33 a 38 es importante, pero cuando no logramos superar esa meta de la hemoglobina de 12, todavía no nos acercamos a 43. Entonces, ¿qué más podemos hacer para tratar de mejorar más la calidad de vida de esos pacientes? Entonces dijeron, pues busquemos inhibir el complemento más arriba, no en C5, sino que bloqueémoslo a nivel de C3. Y ahí fue donde surgieron los inhibidores de C3, y entonces estos inhibidores de C3 lograban evitar más las transfusiones que los inhibidores de C5. Esto a raíz de que bloqueaba más arriba la cascada del complemento. Entonces esto llevó a mayor normalización de esos productos de desecho y a mayor normalización de esas escalas de fatiga de la calidad de vida de nuestros pacientes. Y ustedes pueden ver aquí cómo
la calidad de vida en un paciente que se está inhibiendo con C5, pues mejora, pero mantiene ahí por ese rango como de los 33 que veíamos en las gráficas anteriores, pero si logramos con las investigaciones que se han hecho bloquear más arriba, pues la calidad de vida de esos pacientes puede ser mejor, como lo muestra la gráfica. Yo se los cuento de esta manera porque yo he participado en las investigaciones, digamos, en el desarrollo de esos descubrimientos científicos. Esta información ustedes ven que la ha compartido en los congresos de la Sociedad Americana, en la Sociedad del Congreso Europeo de Trasplantes. Entonces, hemos investigado esto mucho y eso nos ha llevado a mostrar que cada vez podemos hacer más. Y no les cuento de más investigaciones porque se nos ha agotado el tiempo, ¿sí? Pero esta que tal es una última investigación que participamos, ya dijimos, bueno, si este inhibir el complemento más arriba es bueno, pues tratémoslo de usar más temprano y muestra mejoría de esa calidad de vida también. Pero ya estamos investigando moléculas para dar estos inhibidores del complemento de forma oral. Estamos investigando otras formas de inhibir no el complemento, sino las proteínas que están alrededor del complemento. Entonces el mensaje es de esperanza. Si nos esforzamos en detectar todo lo que les he mencionado de los síntomas, de las complicaciones, si llegamos al diagnóstico más a tiempo con la citometría, tenemos varios, no uno, varios tratamientos eficaces, pero muy eficaces para controlar esta patología, para evitar esas muertes, para evitar esas complicaciones. Entonces vale completamente la pena hacer este esfuerzo. Ese era el mensaje que les quería transmitir hoy. Espero haber sido comprendido, que haya sido de interés para ustedes.